lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente, democráticamente, la radio de la gente, democracia, la radio de la gente, democracia. 920 AM. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya en Diálogos y como les habíamos informado el fin de semana está con nosotros Simón Espinosa y le hemos pedido a Simón que venga a compartir un poco de sus reflexiones, de su vida en este país donde los referentes cada vez son menores. Creemos que su entrega a la vida social, su trabajo en las universidades, en los colegios, su trabajo social en general, son algo que podemos los ecuatorianos sentirnos orgullosos y buscar quizás reflejarnos, encontrar las razones y por qué se puede ser como es Simón. También obviamente con Simón se puede discrepar, lo que no se puede es ser injusto y la justicia ha sido parte de su vida. Así es que Simón, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos a este mediodía y la primera... ¿Qué podríamos decir para iniciar de Simón Espinosa? ¿Quién es? ¿Cómo llega hasta ahora a sus primeros 90? Bienvenido nuevamente, Simón. Bueno, ojalá la audiencia te crea lo que dijiste. No bueno, sí. Verás, yo soy un cuencano que tengo el próximo octubre 91 años, ¿no? Yo a los 18 años entré en la Compañía de Jesús y estudié teología en Estados Unidos, en Bélgica y en Roma y regresé y me hice cargo de dirigir espiritualmente, o sea, como aconsejar psicológicamente y ser confidente de los jesuitas que venían a estudiar filosofía aquí y que era un grupo muy interesante porque entre ellos estaban los de Centroamérica. Venían de varias partes, claro, de allá. Sí, los de Centroamérica, la mayoría eran vascos. Y entre ellos estaba pues Ellacuría, Montes, Rodríguez, los 5 a quienes la dictadura militar los asesinó en El Salvador, ¿no? Sí, los 5 sacerdotes. Sí. Así es que yo fueron alumnos tuyos y ellos era de la guía espiritual. Eran compañeros míos en tiempo del filosofado. Sí, yo no fui guía espiritual de ellos, pero tuve muy buena amistad. Una muy buena relación. Especialmente con Ellacuría, al cual admiraba por su talento. Luego me mandaron de maestrillo, como dicen, al colegio del frente, el colegio Loyola, que es como una suerte de seminario semillero para que de ahí pasen al noviciado. Me habían dado las matemáticas, entonces tenía que enseñar de 1 a 6º curso matemáticas. Y yo no sabía, ¿no? No era tu fuerte. No era mi fuerte. Yo en el colegio Loyola, en el colegio Borja, donde me eduqué, en tercero y 4º curso, en geometría y en matemáticas me había sacado 20, pero porque era matón, no porque era un analítico, no. Entonces fui donde el padre Aurelio Espinosa Polit, que era nuestro profesor de humanidades clásicas,
Y le dije, vea, padre Aurelio, yo no puedo aceptar eso porque no sé. Entonces le encargó a un padre Calderón y me dijo, bueno, usted, no voy a ser tan detallista. Sí, no, por favor, no. Bueno, usted entonces tome la inspección De las clases. de primero y segundo curso, porque eran internos todo el año, ¿no? Claro, pasaban ahí entonces. Pasaban ahí. Y además de historia de primero y de tercero a sexto. Entonces fui donde el hermano de él y dije, Padre José, tenían una muy buena biblioteca, pero no nos dejaban entrar, sino había que pedir. ¿Autorización para ir o pedir el libro que se requería? Pedir el libro, sí. Le dije, necesito los libros de historia porque... También tengo que prepararme, claro. Sí. Entonces llegó con una parva de historia de un profesor malé y estaban en francés. Y le digo, pero yo no sé francés. Y me dice, aprenda. Y me dio los libros. Entonces, donde me hice un poco macho fue en el colegio Loyola, porque tenía que hacer oración de 4:30 a 5:30, levantar a las 5:30 a los internos, acompañarles a la misa, bajar con ellos al desayuno, vigilar que haya orden, almorzar y merendar cenar con ellos. Una especie de padre presente permanente. Padre presente, pero bien regado, hijo mío, porque... ¿Cuántos eran, te acuerdas? Ellos a mi cargo eran 60. Ah, caramba. 60. Ya. Había un dormitorio grande de camas corridas y yo tenía también una cama allí, pero separado por un biombo. No, Ya. un biombo no muy artístico. Un biombo al fin, digamos. Sí, y entonces era eso durante todo el año, porque ellos tenían 15 días de vacaciones. Entonces, en esos 15 días de vacaciones de ellos era el único tiempo libre para descansar. Nosotros teníamos que hacer una semana de ejercicios espirituales en silencio. O sea, nos quedaba una semanita de vacaciones. Entonces, eso fue muy duro. Eso marcó. Me marcó porque además me hicieron profesor antes de que estudiara filosofía, como es la costumbre, que primero se estudie filosofía para que uno vaya más maduro. Pero a mí me mandaron enseguida de letras y además con 3 días de anticipación. Pero el reto se aceptó y valió la pena porque el reto se aceptó porque me hacía mucha bulla a la noche en el dormitorio. Entonces yo hice la consideración, bueno, que hagan bulla por algo que yo hago. Entonces me paseaba en el dormitorio con el paraguas desplegado. Se rían por eso y yo ya sabía que era la causa de la bulla y no la falta de respeto de ellos hacia mí. Ya era más bien la gracia y no la... Pero también una buena estrategia. Una buena estrategia. Igualmente había una animosidad muy grande entre los de primero y segundo curso. No. Los unos ya con más experiencia. Claro, pues. Y entonces yo les llevé al fondo del bosque porque el colegio Loyola tenía un bosque que iba casi hasta Carcelén, ¿no? Un bosque enorme. Una cosa grande. Sí. Entonces les llevé y les dije, ustedes aquí, ustedes acá, nada de palos, pero sí chambas. Ahora sí peleen. 1/4 de hora de pelear. ¿Así? ¿Y se pegaron o no? Se pegaron, claro. Incluso alguna chamba le sacó un poco de sangre a un chico, pero se desahogaron y se compusieron, ¿no? Entonces comencé a tener fama de extraño y de adolescente en la compañía de Jesús. Pero daba bien las clases. Y ya hasta el 3er curso ya era hombre de confianza. Claro, entonces...
Simón, este hecho de llevar, por ejemplo, a los jóvenes a un bosque para que se confronten y todo eso, es la vida real, ¿no? Es la vida real. Porque ahora con eso de que se pueden traumar, de que cualquier cosa es bullying. Pues no, todo. ¿Se hacía bullying en esa época, Simón? No. No. ¿Qué se hacía? ¿Alguna vez has sentido tú, o en el colegio, o ya en el noviciado, bullying? No. No me bulleaban. No sí. me bulleaban. Ahora te diré que lo que sí consideraba es que como eran chicos, más bien niñitos bien de Quito, de las provincias, entonces yo les llevaba al Leprocomio a que tengan un contacto Veracruz. con una realidad. Sí. Los padres de familia se molestaban y decían que se van a contagiar. Yo decía, no es contagioso, pero eso les impresionaba. Claro. Entonces ellos hacían sus ahorros, les llevaban ropa. Y después también hice unos catecismos en latín. No, les llevaba a los chicos a que den catecismo. A organizar unos cursos de catecismo, sí, para que ellos dicten. Para que ellos dicten en esta zona que está, se me va por la memoria, ¿no? Yeah. ¿Cómo se llama? ¿Por el norte de Quito? Al norte de Quito, es el cerro grande que cae sobre la línea equinoccial. La línea equinoccial en el Cerro Catequilla. No, antes. Antes del Apomasqui. Sí. Antes de ese ahí, Casitagua. Casitagua. Ya, es el más pequeño. Entonces, había ahí gente muy pobre. Entonces, lo importante es que vean la pobreza y cómo viven, ¿no? Que diferencien la suerte que ellos tenían frente a los otros. Entonces, me miraban con un poco de recelo los superiores, porque no estaban acostumbrados a eso. A estas cosas, a un contacto más real. Pero bueno, pasemos ya. De ahí pasas ya, esa es tu llegada a Quito, digamos, para después de que vienes de Cuenca. Pero una cosa antes de tú te quedas huérfano de padre. Sí, yo me quedo huérfano de padre. ¿Y eso te lleva quizá a entrar a la Compañía de Jesús? ¿O sentías también un llamado, lo que se dice, la vocación? En primera instancia, sí, y en segunda instancia, sí y no. Mejor hablemos recto. Mi padre era de Cañar, era un notario que fue a vivir en Cuenca, era miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Cuenca, era partidario de la derecha francesa, la Acción Francesa, y recibía el periódico La Croix porque él sabía francés. O sea, era con respeto a mi padre, un conservador redomado. Pero era una persona muy caritativa. Entonces, mi padre ayudaba a la gente y tenía un apostolado en la cárcel de Cuenca, donde es hoy el Museo de Arte Moderno, en el Parque San Sebastián. Y llevaba a un sacerdote para misa, les hacía rezar a los moribundos y les hacía el testamento todo gratis. Entonces, el 18 de julio de 1933, tengo la fecha grabada, le llamaron de la cárcel porque ningún cura ni ninguna otra persona quería ir a atender a un preso porque se había desatado una epidemia de fiebre tifoidea en la cárcel y no había remedio. No había cómo tratarles en ese No había la aureomicina, ¿no? Entonces mi padre hizo eso y se contagió y a la semana se moría. Yo tenía 4 años, 9 meses. Mi hermano menor, que también es cura, tenía 9 meses. Y mis 3 hermanas tenían de 12 a... Eran mayores. Sí, de 12 a 6 años. ¿A 6? La mayor. La mayor 12. Sí. Entonces, ¿Y murió? eso me marcó mucho
porque la gente me hablaba de mi padre muy bien y decía que era un santo, que ayudaba a la gente. Entonces, obviamente, uno quería ser como él, pues no. Despertó esa adhesión a lo social. Sí. Y eso, en parte, es lo que me movió a irme a la Compañía de Jesús. Y en la Compañía de Jesús estudias aquí en Quito, pero después vas, como has dicho, a estudiar en Europa. Sí. Estudian mucho, ¿no? Sí, en Quito 2 años de noviciado, 2 de letras clásicas y los 3 del Colegio Loyola. Luego me mandaron y también filosofía. También. Sí, hice aquí. Y todo en el mismo sitio. Porque el filosofado estaba en el 2º piso del Colegio Loyola y el noviciado y las letras clásicas estaban al frente. O sea que viví 10 años de los 18 a los 28. Claro. Viví ahí en la solitaria Cotocollao, sí, con olor a eucalipto y pocos transeúntes, porque ese era el fin de Quito, digamos, el paseo al fin y al cabo para... Claro, era un paseo. Cuando yo llegué de Cuenca en avión, me mandaron los jesuitas en avión para asegurarme que llegara este tesoro. Y entonces, el campo de aviación era de polvo, ¿no? Era solo arena. Sí. Y entonces... Granillo, arena, compactada. Brasil. Claro, al día siguiente me dijeron que me vaya a Quito a que conozca. Almorcé en el San Gabriel y un padre que me guiaba me dejó en el bus. Para que puedas regresar. Sí, sí. O sea que 10 años ahí, de ahí a Europa. De ahí me fui técnicamente a la Universidad de San Luis, Missouri. Estados Unidos. Para estudiar teología, pero la teología la estudiaban los jesuitas. Estados Unidos tenía 5 teologados. Entonces me tocó el teologado que va de Minnesota hasta New Orleans. Eran todos de allí. Y eso era en Kansas, en St. Mary's, Kansas, un antiguo colegio particular, pero... Ya hecho cargo los jesuitas. Claro, los jesuitas, sí. Y le daban el título también a la Universidad de San Luis, ¿no? Claro, la Universidad de San Luis, sí, claro. Entonces, fíjate, el tipo de estudio era que al final del primer año de filosofía se daba un examen oral. Y si no pasabas, seguías un curso menor, el resto de la carrera. Y si pasabas, ibas a segundo, y lo mismo. Y si pasabas a tercero, y si pasabas a cuarto, y al final de cuarto se daba un examen comprensivo de los últimos 7 años de filosofía y teología. Entonces nos dejaban, había clases solo hasta diciembre y teníamos enero, febrero, marzo, abril para estudiar y preparar. Y en mayo se presentaban al complejo. A mí me tocó el 23 de mayo. Entonces era un jurado de 3 padres para filosofía que se daba en latín. Y de 4 padres durante 1 hora para teología. Sí. Latín, por lo tanto, hablas muy bien. Sí. Si tuviste que defender una tesis y leer todo eso, bien en latín, estudiaron bien en latín. Y lo mismo, no daban las clases en inglés, salvo las clases secundarias como liturgia, historia de la iglesia. Eso sí era en inglés. En inglés, pero el resto era en latín, ¿no? En latín siempre el estudio. Sí. Pero teníamos... Los latinoamericanos que estábamos allí, que éramos algunos, teníamos la ventaja, porque el castellano y el latín son muy afines, pues. ¿No? Claro, es de origen latino el castellano. Y aunque el inglés también tiene mucha palabra latina, pero la pronunciación de ellos se les hace difícil. Claro. ¿No? Así es que teníamos
como dicen los futbolistas, de ese handicap. Claro. Pero además entonces conversaban en español también, pero recibías clase en inglés. No, pero bueno, te voy a contar. Todo nos prepararon en Cotocollao. Entonces, fui yo con un padre, Juan Valpuesta, que iba él a estudiar en West Baden, en la zona de En el Chicago. otro, ya. Sí, pero hicimos el viaje juntos. Entonces nos mandaron con un terno de chillo de este alto, Era casi un paño. casi un paño, Ya. hecho por el hermanito Angelito Rodríguez. Claro, y cuando llegamos en pleno Que era agosto, ya. comenzaban las clases del 15 de julio, Ujú. clases de hebreo. Hebreo. Sí, pero era simplemente para cumplir con un requisito de la Santa Sede. Entonces nos daba 3 semanas de hebreo, un padre especialista en hebreo, y nos tomaba un examen y todo el mundo sabía que era solamente para cumplir un requisito Claro. un poco raro de Roma, ¿no? Sí. ¿Y se aprendía algo o deben haber Algo, quedado sí. palabras, Sí. oraciones completas, a lo mejor? Por lo menos me acuerdo del comienzo. Bereshit bara Yahvé, en el principio Yahvé creó el mundo o algo así. Ya. Bueno, pero llegas, yo llego y ya todos tenían la consigna de que podían copiar, porque todo era tomado. de algún libro de... Sí, sí, Ya, porque era simplemente cumplir una orden de Roma ya. que no tenía un sentido. requisito Sí. que era quizá, a lo mejor a alguien despertaban la gana bueno, de en estudiar, algunos, ¿no? claro, en claro, algún y caso, efectivamente y en algunos casos. deben haber seguido, Sí, tomado el hebreo sí, como parte sí, de su formación, ¿no? Sí. Hago un paréntesis. Sí. Yo tenía un compañero, Segundo Moreno, aquí en Quito, en filosofía, Segundo Moreno Llanes, que pidió permiso para ir donde el embajador de Israel para aprender hebreo y aprendió. Pero eso por gusto propio. Porque quería. Ahora volvemos a Sí, la historia. Volvemos a la historia de... Entonces, el padre Valpuesta ya se fue a Se West fue, Baden ya. y yo me fui a Kansas. Entonces había un grupo de españoles, sobre todo vascos Ya. y madrileños, que eran sobrados, ¿no? Sobrados. Se Entonces, sentían todavía conquistadores. conquistadores, entonces comenzaron a burlarse de mí, que tenía, que no había copiado, que era un medio pendejo Ya. y que venía con una ropa para sudar. Entonces yo escribí una carta a los españoles diciendo que ya nos independizamos de España, que yo en el filosofado, no, en el teologado no voy a conversar con ellos, que yo quiero aprender inglés con los gringos. Ya. Esa carta llegó al rector, entonces no habían llegado y el primer mes tuve una reprimenda del rector. Y Sí. estabas causando un lío de Estaba confrontación. causando un lío, sí. Pero bueno, eso me Claro. valió. Sí. Y seguramente eso valió para un mayor respeto también, ¿no? Claro, claro, Esas que no haya cosas bullying, como, pues ahí sí había ahí sí, bullying, ya. el bullying del conquistador. Ya. Después había un padre que ejercía de administrador y entonces él daba los permisos, uno necesitaba ropa, entonces Y había ellos- un almacén allí mismo, Ah, o había, como buenos gringos, unos catálogos, entonces uno decía necesito una chaqueta, esto. medias, calzoncillos, y él daba el permiso. y Pero entonces traía- algunos de mis compañeros habían peleado en la guerra europea. habían Sí, estado. por ejemplo. En la Primera Guerra. En la segunda. En la segunda, ya. Claro, claro, porque estoy hablando Ya. del año, Sí, del pues año ya 56. estás pasando, claro, sí. ya. Lo que pasa es que me había quedado con el Claro. 33 y no, Uno, pero ese era... uno de ellos Ya. había sido chofer del jeep del general Eisenhower, pues.
porque Ah, tenía unas historias claro, interesantes que contar. Bueno, pero este padre era demasiado estricto, ¿no? Ya. Y teníamos que asistir a unas letanías cada día. Y un día yo estaba cansado y me quedé. Entonces, ya enseguida les reportaban, porque tenía Claro. uno encargado de seguirles. seguirles. Ya. Entonces, claro, ya me llamó enseguida y me mandó media Genial. hora de oración en el recreo como castigo. Ya. O sea, eran bien Era estrictos, así. ¿no? ¿Eso crees que hace falta en esta sociedad? Algo de estricto, de poner límites, Sí, porque sí. como que todo se relajó y como todo causa problemas psicológicos, todo es falta de respeto, todo no es derechos. Choca esta formación que tú nos estás comentando con lo que ves ahora para luego continuar con... Claro que choca, pues, y yo creo que la formación que tuvimos, que tampoco era pues una formación cruel, Ya. sino que nos exigían ser responsables. Entonces teníamos unos derechos, pero teníamos Unas unas obligaciones. obligaciones, claro. Y aquí la Constitución del 2008 nos regaló a puñados los derechos, pero no habló de las obligaciones. Entonces ahora se creen los niños reyes, ¿no? Que si se les toca con la punta de un dedo, O puedes ya ir a la cárcel. puede ir a la cárcel, claro. Sí, sí, y no importa el parentesco que tenga, sino Sí. que puede Sí. ir. Con esa formación terminas y te haces sacerdote En Kansas. en Kansas. Sí. Ahí te ordenas. Ahí me ordené en el año 59, pero seguí un año más, porque ya en el cuarto año podíamos salir los sacerdotes los domingos a parroquias de ya. Kansas para confesar y O predicar. sea, ya celebrar estaban, misa. ya Sí. estaban entonces Ejerciendo ya, poquito a poco. Ya. Pero verás, a mí me pasó una cosa, que yo era muy amigo de un panameño, el padre Rosendo Torres, que había sido compañero aquí en el filosofado. Entonces había allí un gimnasio y jugábamos los dos boli, ¿no? Ya. Entonces conversando, ¿qué será de nosotros en el futuro? Y yo dije, vamos a ser un cura más, ¿no? Entonces los americanos son bien previsores, pues, ¿no? Ya. Entonces 5 meses antes de la ordenación ya pusieron una cantidad de estampas para que escogiéramos, ¿no? Ya. Ya. Entonces yo escogí una estampa bonita, entonces ya me daban el haz de estampas. Ya. Pero todo eso iba Era para las invitaciones. Para las invitaciones. Y unas de estampas eran que 12. más como 40, como 40. 50. Ah, era Todo una- eso, todo lo que nos daban allí iba anotado y llegaba a la Procuraduría de la Viceprovincia de Quito y pagaba. Ya, y pagaba. O sea que no Ya, nos daban sí, gratis. ya. Bueno, a mí se me ocurrió, en vez de poner una cosa devota, puse un cura más, nada más. Hablo de esto del diálogo, te pusiste en la invitación. Sí. Normalmente es, qué sé Cosas yo, un devotas, pensamiento, ¿no? una Pensando, cosa sí, de claro. evocando algún Sí. santo, algún milagro. No, ¿No? pues es el Una sacerdocio, oración. una cosa Ah, ya. seria. Ya. Y el padre, había un compañero mío, pero en el curso inferior, el padre Paco Espinosa. Ya. Él había hecho unas estampas de la Dolorosa muy bonitas y también sacó unas 50. Y ahí sí puse yo una inscripción de la Edad Media, pues, ¿no? Ya. Sobre el sacerdocio, Sobre el sacerdocio. la Virgen y el apostolado. Bueno, cuando vino a visitarnos el padre provincial en cuarto año, me dijo el padre Orellana, Ya. me dijo, ahí conversando, porque era toda una reserva antigua de los indios, Potawatomi, Ya. que terminaba en el Oregon Trail, el comienzo del camino de Oregón para ir de allí, de Kansas, a Oregón, Ya. en el Pacífico, pues no. Me dijo, mi padre, usted estuvo a punto de no ordenarse, porque llegó su estampa y se consideró
irreverente y ligera. Entonces, el parecer de los consultores era que no le ordenen, pero el que le salvó... algo. Sí, que me faltaba algo, probablemente un tornillo. Pero el que le salvó fue el padre Julio Tomar García, que dijo, no, pues a Simón le gusta la poesía y hacer el comienzo de algún poema. Pero una muy buena salida. Sí. ¿Y se ha escrito ese poema, Simón, o no? No se escribió nunca. Oye, de ahí ya me fui... A Europa. Me fui a aprender francés unos 3 meses en Canadá, en el Canadá. noviciado de San Jerónimo. ¿En Quebec será o en Montreal? Cerca de Montreal. Cerca de Montreal. Ahí en Montreal tomé un hermoso barco de muchas toneladas y llegué a Havre y me fui al Colegio Saint-Michel de Bélgica para terminar de aprender el francés. Y de ahí tenía que ir al tercer noviciado que se hace durante 9 meses y que me asignaron a un pueblito cercano a Gante, en pleno Flandes, que se llamaba Drongen en flamenco y Dronchen en francés, que era una abadía del siglo X. Qué interesante. Sí, muy bonita, con una hermosa huerta, y detrás del tapial de la huerta pasaba el expreso de Constantinopla a Ostende. El famoso expreso de Oriente. De Oriente, claro, que provocaba en todos nosotros muchos suspiros. Claro. Bueno, y de allí ya me fui a Roma. Pero a mí me pedí yo una beca para estudiar en Alemania en vacaciones, porque las vacaciones eran de 3 meses. De 3 meses, claro. Entonces había pasado yo ya en Alemania las primeras vacaciones, que el padre Julio César Dutari me consiguió en una parroquia de cerca de Düsseldorf, 15 días, pero 3 semanas, reemplazándole al párroco, que era un antiguo soldado capellán de los alemanes. De los alemanes en Rusia. De las, las SS habrá sido. No. Bueno, pero era buena gente, ¿no? Pero estaba solo la hermana del cura y una sobrina. Que les acompañaban ahí. Entonces, ahí les caí bien. Y la sobrina me dijo, ¿qué se va a regresar a Roma? ¿Qué va a hacer allá? Pues, entonces me consiguió en la ciudad de Kempen, junto a Holanda, otros 15 días. Después, otros 15 días en Paderborn. Después, otros 15 días cerca de Múnich. Así es que estuve bien atendido, ¿no? Claro que sí. Y entonces luego fui a Roma. A Roma. Sí. De Roma regresas, vienes a la Universidad Católica. Sí, de Roma regreso porque tenía que sacar ahí un doctorado. Pero en estas vacaciones en Alemania, en las segundas vacaciones en Alemania, que volví a hacer lo mismo, me llama el padre. Yo estaba estudiando alemán ya con una beca una beca ya no me acuerdo el nombre. Estaba en un pueblito. Me llega una carta del padre Manuel Espinosa, Polieden, que dice tiene que regresar enseguida porque se cayó mi hermano Juan Espinosa, que era el psicólogo y el padre espiritual de los filósofos. Se cayó de una moto en un hueco de Quito y se descerebró un poco, ¿no? Claro, tuvo un accidente. Un accidente fuerte. Entonces... Te tocó regresar. Claro, pero los alemanes me devolvieron, como era la mitad del tiempo, me dieron otra mitad. Me devolvieron te pagaron el dinero. Me pagaron. Imagínate qué bonito. Claro, eso era un reconocimiento al trabajo hecho. Claro. Entonces. De allí fui a pasar con un amigo francés, un cura que había conocido en Paderborn, que me hospedó, me hizo conocer más París. Y de allí ya me fui a La Rochelle, en la costa atlántica,
para tomar un barco. Para venir de Sí, regreso. pero resulta que en esa época, en esos días, sucedió el conflicto entre Kennedy y Khrushchev De los misiles. De los misiles. Y Cuba de por medio. y Cuba de por medio. Entonces, hasta que se arregle el conflicto, Te nos quedaste. retrasamos. Sí. Luego Te ya... rondaba Europa permanentemente, por lo que se ve, Sí. ¿no? Oye, y después ya en el barco entraron conmigo 13 franciscanos que venían a Ecuador. Todos en turismo, era- pues no. Ya. Pero a mí me nombraron capellán de primera, Ya. de la primera clase. Entonces Entonces tenías... prediqué 2 veces en alta mar. En alta mar. Y recuerdo, linda recuerdo que se experiencia. acercó un irlandés después de un sermón y me apretó la mano y me dejó 1 libra esterlina. Fíjate. Ya. Son pequeños Claro, datos. son datos que sí. Bueno, Simón, entonces- toda esta formación, Sí. todo esto que te regresas a Quito, Ya se regresa Ya. con experiencia también. claro, Pues, sí. con una visión del mundo distinta, Distinta, pues. Claro. conociendo además, no solo volviéndote políglota, sino que viendo realidades de otras partes, Claro. y vuelves a un país quizá distante a lo que habías visto, Claro. pero también con sus particularidades, ¿no? Claro, fíjate que yo me hice amigo de una chica cuencana, Carmen Crespo, seminario que venía Ya. también en este barco. Y decía, bueno, habían de venir a ver los hermanos y ojalá me lleven en auto a Cuenca. No. Pero claro, ¿cómo es ya? Con la familia se olvida. Entonces veo una cara conocida en el barco y digo, este tipo me había parecido a mí. Era mi hermano cura, ¿Ah, sí? el de 9 meses. Ya estaba ahí. Sí, ya estaba ahí con su cuñado, esposo de mi hermana Soledad, padre del autor de Polvo y Ceniza. Ya. Sí, Ah. sí. Entonces, bueno, No los habías visto años. entonces. años, pues, sí. Claro. En lancha a la Libertad y habían arrendado una fonda ahí Para poder comer, comer quedarse. y para quedarse a la noche. Entonces yo venía de estos... Sí me molestó Claro. un poco porque los jesuitas se trataban bien, pues no. Claro. Entonces a una fonda con pulgas y después a un carro que llevaba banano, en eso fuimos a Cuenca. fue una buena entrada para Ecuador. Tu regreso a la Banana República A la fue Banana en un República. camión de bananas. Ya. Pero también me sirvió, ¿no? Claro. para ver. Como, ubíquese, como dice Claro, el chiste. claro, Ubícate, sí, sí. Simón, ¿no? Y ahí ya viene, Sí. ya viene disfrutando. Simón, toda esta carga, todo tu trabajo en la universidad, te lleva luego a tomar la decisión de dejar y de optar por otro sacramento Sí. que es el matrimonio, te casas. Sí. Bueno, hay un antecedente, ¿no? En que yo estuve 9 años ahí en el Colegio San Gregorio, que, Ya. que es el actual hospital, Regimiento Quito, encima Ah. del Hospital Metropolitano. Eso fue construido por los jesuitas. Y allá venían de distintas naciones. A formarse Sí. aquí. Pero después vinieron también juniores y había un padre Liborio López muy simpático que le había dicho al provincial Rueda, que era el jefe, que yo les quitaba la fe. Ya. Entonces fui donde Rueda y le dije, si les quito la fe, no puedo seguir pues de padre espiritual, ¿no? Claro. Y Eso me de dijo- quitarles la fe, perdón esta interrupción, Simón, quitarles la fe habría sido que sembrabas demasiadas inquietudes o que dabas respuestas al espíritu. Se sembraba inquietudes, Ya. pues no, porque se les enseñaba a ser críticos también, pues Ya. porque la obediencia absoluta está bien, pero también hay que, Que no hay que cegarse. sí, no hay, claro, o a veces, yo predicaba 2 veces en esos 9 años, uno a toda la comunidad, incluidos los profesores de filosofía, también. todos sabios, y otros a los estudiantes. Y les gustaban mis charlas, Ya. tanto que algunos estudiantes mandaban mis charlas escritas por ellos
copiadas por ¿sí? ellos, mandaba a España, ¿no? Gran honor para mí. Claro. Y te contaré que, porque es simpática esta anécdota para el público que nos está oyendo, que vinieron a dar una misión dos padres españoles, el padre Welling y el padre Moneo, muy importantes. Moneo daba los sermones por la mañana, morales, pero Moneo había amanecido un día con gripe. Entonces me llaman a la mañana y dicen: ve, mañana tienes que predicar vos, te toca el 5º mandamiento. Entonces, bueno, yo había estudiado moral en Roma, en un libro de un famoso teólogo redentorista. Entonces me fui al 5º mandamiento, copié algunas cosas, les puse en mi estilo periodístico. Desde allí ya, sí. Y subí y leí el sermón, porque no soy bueno para improvisar, ¿no? Pero me salió un buen sermón, eran sobre los 3 pecados de la Plaza Grande. Me acuerdo claramente. Entonces ya bajé del púlpito y me fui a la sacristía. Y el hermano Lecumberri, que era el sacristán, me dice: tiene una llamada de teléfono. Entonces, ¿aló? Padre, ¿usted es el que predicó? Sí. Me gustó mucho su sermón, muy hermoso, muy práctico, muy ilustrativo. De modo que venga a almorzar con nosotros. Era una señora, ¿no? El próximo domingo. Señora, muchas gracias. Y me dice: ¿y de qué parte de España es usted? Le digo: señora, yo no soy de España, sino de Cuenca del Ecuador. Entonces me dice: deje nomás. Pensaba que... Oye, claro, significativo de la mentalidad de las señoronas, ¿no? De esa época. Que nosotros no valíamos, lo que valía era España, fíjate. Claro, todavía ahí. Bueno, entonces... En base a eso... En base a todas estas experiencias... te cuestionaron esto de que estabas alterando la vida espiritual. ¿Y qué dijo el director? Sí, y entonces... Verás, yo daba clases comencé dando clases de psicología evolutiva y le conocí a mi actual mujer, ¿no? Pero no me enamoré de ella ni nada, pero hice una amistad. Entonces, cuando decidí salirme, trabajaba yo como jefe de redacción de la revista Mensajero, con Lucho Proaño. Y Lucho Proaño era muy amigo del nuncio. Y Bombita le metió a Lucho Proaño en la cárcel. Y en la cárcel Lucho Proaño se contactó con el señor Achig, que era un comerciante guayaquileño, para no decir otra cosa. Que estaba en la cárcel porque había metido containers. Entonces le había contado que también unos 2 obispos habían metido containers con cosas para las misiones, ¿no? de Esmeraldas y de la costa y del oriente. Entonces, Proaño me dijo: ve, el cardenal Muñoz no te quiere a ti, porque tienes mala fama, así no te ha de dar el permiso y te ha de poner dificultades y ha de poner que me den el permiso en unos 2 años. El padre provincial que estaba en esa época de salir, que el padre Cruz, me dijo: pero ándate a Europa 2 años a pensar, imagínate, qué lujo. Claro. Y dije: no. Y me dieron de estipendio $400, que era bastante para comenzar, ¿no? Para comenzar, sí. Y entonces el Lucho Proaño se fue donde el nuncio, que eran muy amigos, y le trataba de Luigi al nuncio. Y le dice: Luigi, ¿sabes que el Simón está tramitando el permiso que tiene que dar el Vaticano, no? Claro. Es una especie como de baja, ¿no? Claro, de baja, no solamente el padre general de la compañía, sino que de baja, la sede, claro, Santa Sede. La Santa Sede. Entonces, si le ponen muchas dificultades, él sabe esto.
Y como es medio loco, ha de publicar en la revista Mensajero esto. Y entonces con ese chantaje me llegó en 6 meses. Pero yo no chantajeé, sino mi amigo. El Luis para ejercer presión. Entonces pero yo sabían pude que, decir, el dedo de Dios claro. está aquí. Entonces me salí y me acordé de la Ana María. Ya. Sí. Y Compañera entonces, con la que habían hecho una buena amistad. sí. Y entonces le llamé a mi mujer, mi mujer actual, y le dije, ve, quiero visitarte. Y le dije, me voy a salir. ¿Quieres casarte? Y me dijo, bueno. Sí. Entonces fuimos como 2 palominos pobres a la chifa Mayflower. Ya. A planear la vida. Sí. Y así llegas y construyes esta relación con Ana María que al igual que ese esfuerzo y todo eso te lleva en la vida de la compañía de Jesús a esta otra vida. En donde te pica, unos dicen sí es político, otros dicen no, es el análisis, es el periodismo. ¿Te picó la política alguna vez? No, abiertamente no. Trabajé 1 año en el Cuerpo de Paz porque gané un concurso para enseñar español. Después estuve en el IES de Crédito Educativo y Becas de director de becas. Después me llamaron de la misma Universidad Católica para que me vaya con un gringo, con que había hecho la planeación de las universidades del nordeste de Brasil. En tiempos de la dictadura. La zona más pobre. Claro, allí estuve 1 mes con este gringo. Regresé y entonces Bombita, al general Rodríguez Lara, le ofreció a la Católica unos 4 millones para que se planee, para que se construya un edificio que responda a este plan. Y yo era el director de planeación, pero había un consejo en que estaba Osvaldo Hurtado, en que estaba el padre Rueda y otros. E hicimos una licitación internacional. Me imagino que serían $4 millones, ¿no? Claro. Sí. Se presentaron 14 y ganaron los de la Universidad Católica de Chile. Entonces el grupo de don Hernán Malo, mi buen amigo, y el grupo de Jaime Durán, de Enrique Ayala y de otros, le dijeron, no, pues ¿cómo van a contratar a la Democracia Cristiana? Y anularon la licitación. Yo ya había llamado a 2 a que vinieran. Uno pero de todas maneras anularon. Claro. Estaba ya un ex decano de la Facultad de Economía de la Central de Chile y otro profesor de metafísica, que era un uruguayo. Entonces tuvo que intervenir el cardenal para que bajen la demanda, porque ellos demandaron, pues no. Y yo me quedé sin, y ya no hubo planificación. Se acababa la planificación. Entonces yo debía salir, pues no. Pero le dije al Hernán, bueno, ustedes me llamaron, yo no he querido volver a la Católica. Pero fue por déjenme. Entonces me dejaron de profesor. Y estuve ahí de profesor, que de jesuita había sido profesor de teología para las monjas. Y ahora fui profesor de literatura de la Edad Media Española y de gramática y sintaxis. Pero el Consejo Superior, cuando estaba y rindo homenaje a Julio César Trujillo, del finado Julio César Trujillo, que era el segundo en el Consejo más alto, habían dicho, no, hay que sacarle porque salió de la compañía y ¿cómo puede estar? ¡Qué escándalo! Y Trujillo había dicho, bueno, pero es un profesor competente y tiene buena fama. ¿Qué daño puede hacer, no? Entonces me dejaron. O sea que también Julio... Sí, y salí de eso cuando por unos azares de la vida me dieron un puesto
en un barco, en el primer barco japonés de viaje de la juventud japonesa, de Tokio a Acapulco y de Acapulco a La Guaira y de La Guaira a Guayaquil. Entonces me contrataron, no por el mérito, sino por una palanca de una profesora de japonesa, de español, a uno de la embajada, que había preguntado, ¿no habrá alguien que sepa inglés y que quiera ir? Entonces, él puede ir. Entonces me entrevistaron los japoneses y me fui. Sí. Pero había un poco de dificultades en la Católica para darme permiso. Entonces... sabían que eran 13 profesores, 12 de universidades japoneses, otro de México casado con una japonesa y uno de la Universidad Católica del Ecuador. Era una buena propaganda, pues no. Entonces, como soy calentón, me renuncié y hasta luego. Y me fui, sí. Simón, bonito eso. Escribir para ti ha sido una forma de estar en la vida pública. Sí. Y claro, no pocos se deben haber sentido halagados, pues no. Y no pocos tampoco deben haber querido pasarte la cuenta de las cosas duras, pero muy claras que les has dicho. Claro, un conflicto que recuerdas así, más allá de las confrontaciones con el propio Correa, con Febres Cordero, ¿tuviste algunos encontrones? Claro, yo estaba, el gerente Rodrigo Espinosa Bermeo, que no es mi pariente, porque él es de los Nombres de Quito y yo de los Chagras de Cañar. Pero habíamos escrito con otros dos un artículo para la Universidad Católica, cómo ecuatorianizar la universidad. Entonces me llamó él y me ofreció un puesto en el Banco Central para que me hiciera cargo de la cultura del banco. De la Dirección de Cultura del banco. Ahí fundamos con el doctor Zapaterri y con el doctor Francisco Aguirre el Centro de Investigación y Cultura para celebrar los 50 años de la fundación Central del banco. Es gracias a y ahí me quedé yo, pero escribía ya en el Hoy, comencé en el comercio. Y claro, como escribía contra Febres Cordero, que era presidente, nos canceló, pues no. Le sacó del Banco Central. Sí, a Juan Cueva y a mí. Pero ganamos el juicio. Y entonces el Lucho Proaño me llevó a Ciespal. Entonces un día me llega una carta de un gerente del banco y me dice que por favor la contabilista se ha equivocado un rubro y que tengo que devolver, ha duplicado el rubro, que tengo que devolver 550,000 sucres. Claro. Entonces, claro, yo les mandé, 500,000 les mandé y después les mandé los 50,000 que faltaban. Y en cambio el Juan Cueva había consultado a los abogados. Y pues ya les pagaron. Claro, y los abogados me han dicho, no, si ya les pagaron, que ya se arreglen ellos. Que ellos respondan. Pero la que iba a pagar era la pobre contadora. Eso me movió a mí. Cuando el Juan Cueva se hace, viene Borja, y en la campaña de Borja, él quería ser diputado. Claro. Entonces le sacan un periodicazo los diciendo que se cobró la plata. Con el cheque mío, dice, Espinosa sí devolvió. Y Juan Cueva no. Quedó. Entonces cuando le sacan a Abdalá y forma Alarcón, el presidente Alarcón, la comisión anticorrupción. Anticorrupción, creo que ya es. Que era un poco para molestarle a Abdalá, ¿no? Para seguir las cosas que había hecho. Entonces 4 nombró el presidente y 4 nombró a Heinz Meller. Entonces Heinz Meller me llamó y me dijo que si quería hacer por esta buena fama. Claro. Yo le dije que sí, ¿no? Sí. Y ahí comencé más a ser más figura pública. Con este tema de la lucha contra la corrupción. Pero en general habías estado toda tu vida en formación, en la lucha de... Es que la formación es luchar contra la corrupción. Claro, claro. Sí, ¿no?
Darnos una buena educación es luchar contra la corrupción. Recuerdo que cuando hubo un famoso diferendo entre el presidente Hurtado y el vicepresidente Roldós. Roldós, De las palabras más allá de los conceptos. Yo renuncié, yo renuncié a ser director del Centro de Investigación y Cultura, que constaba de 6 departamentos. Ya. Y a la vez era director del departamento de libros. Y le dejé a otro, fui donde Abelardo, que estaba... que era el gerente general del Banco Central. Y le dije, vea, señor gerente, yo ya no quiero, yo quiero quedarme solo con director. Con un área. Y que le nombren otro, ¿y a quién le di el nombre? Ya. Entonces, me hizo una gran fiesta y al día siguiente me puso a corregir pruebas. Para que veas. Te pasó factura por hacerle el favor. Así. Sí. Y entonces fui donde Osvaldo Hurtado y le dije, ve, hazme el favor de... Pide una comisión con el sueldo del banco, pero para trabajar contigo en algo de libros. Ya. Entonces le edité todos esos libros. La democracia Y no sé cuánto. construye y el país Sí, avanza. sí. Sí. Y de ahí eres el autor de todo esto. Sí, bueno, claro, sí, llevando todo, ya. revisando todo. Y después ya salí, pues no. Ya. Esta comisión anticorrupción en la que compartes con Julio César Trujillo, con la señora doctora Isabel Robalino, está César Rodríguez. No. Perdón. Jorge Rodríguez. La está, doctora Robalino. Están el doctor Merlo, el coronel Molina, Yeah. Germán Rodas, etc. El doctor Rodas, claro que sí. Este grupo es demandado por el excontralor Polit. Bueno, nosotros denunciamos como 8 casos graves, pero en la época de Correa, pues. ¿no? Estando ahí, Correa está claro, entonces nos metieron juicios penales y ahí íbamos con unas multas muy grandes. Ya, cada uno de nosotros debía $50 millones. Claro. ¿No? Pero cuando ya llegó Lenin y fue el juicio, que le pusimos perdonó Polit. Le pusimos a Polit pues por lo del banco, claro. La refinería del Pacífico, ¿no? Nos perdonó. Que fue la cosa más bochornosa, y ahí es cuando el doctor Julio César Trujillo se enfermó de cólera. Ya, no de cólera asiática, sino de cólera de rabia, que le subió la presión. Sí. Simón, se nos está yendo el tiempo, y esto que nos has compartido, que yo creo que es importante que la gente conozca de la vida, de estos referentes que creo que nos merecemos y hay que rescatarlos. ¿Cómo miras el país ahora? ¿Debemos tener esperanza? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos ya un Consejo de Participación Ciudadana con nada menos que un sacerdote diciendo las cosas que dice? Bueno, hay pesimismo en el país, pero yo no soy tan pesimista. Ya. Primero porque yo creo que le debemos mucho al presidente Lenin, porque hablando en cristiano nos ha evitado que sigamos como Cuba siguió con el magnífico apóstol Fidel Castro, que se daba la vida de un príncipe egregio, ¿no? Ya. O sea, evitó la caída así al abismo. Y lo mismo de Venezuela. Lo de Venezuela, o sea, y lo el Castro-chavismo nos ha evitado. Claro, entonces, sí. ¿Quién corta para el Ecuador esta sucesión tan dura? Se cumple el aforismo de la Biblia, ¿no? De que en mi debilidad está mi fuerza. Claro. Se cumple en una persona con discapacidad física. Y hace esta gran obra. Eso creo yo que con perspectiva debemos ver eso. Ya. Porque de lo contrario... Nos salíamos.
No, pues de lo contrario, me imagino que ya estaba planeado que el señor Glass le tumbe, Asuma, ¿no? le tumbe por cualquier motivo Sí. y siga. Y él asuma la presidencia y siga lo mismo. Y siga lo mismo, claro. ¿Te parece que es lo mismo solo con una diferente forma de gobernar, Moreno? ¿O sí hay una diferencia como esta que tú realmente destacas y bien, de que nos saca de este atolladero en el que estábamos? No, yo sí creo que ha hecho cosas distintas, pues. Ya. ¿No? Por ejemplo, aunque se ha tardado, pero encontró el país en soletas, pues, ¿no? Síndico de una quiebra. Ujú. Entonces no podía tampoco hacer una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sin más, pues. Tenía que endeudarse para pagar los sueldos. Enfrentarlas. No podía votar a los 280,000 empleados, Claro. porque entraba en crisis, porque Todo el dinero que ellos ganaban circulaba en el país, También, pues no. claro. Claro. O sea, ha sido un poco lento, pero no creo que demasiado lento, porque después se ha de ido 10 haciendo. años no Claro, se puede, pues, no se puede hacer borrar. un milagro, Ya. claro. Y en eso le debemos mucho respeto. Ahora que él tenga algunas acusaciones de corrupción, yo lo que pienso mentalmente es, digo, debemos hacer un paréntesis. Ya. No es bueno cambiar de caballo cuando se cruza el río y que termine la presidencia, y una vez terminada la presidencia, Evaluar se le todo. examinará para ver si hay o no. Y si es que hay, se le enjuicia. enjuicia, Lo que, sí. O sea, que actúe la justicia. La justicia, sí. Ya. Pero ahora hay pero que hay que ser ayudar. prudentes, hay Ya. que ser prudentes. Tú dirías, pero ¿y esta sensación de impunidad? De que nos saquearon, nos patearon en el piso y se van campantes y encima de eso nos amenazan regresar. Y tú ves en el Congreso se vuelven a juntar Alianza País entre morenistas y correístas y a veces terminan siendo lo mismo. Bueno, el Congreso es un fracaso, pues la Asamblea. La ¿no? Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional es un fracaso por la poca capacidad que tienen la mayoría de legisladores de reflexionar, de pensar en el país, porque tenían que cambiar algunas leyes urgentes Sí, y no para se ha que el hecho. país Avance. salga adelante. Ya cambiaron La ley de comunicación, una parte, sí. Pero eso es fruto de la política perversa del señor Ya. presidente Correa, que dejó todo atado con trabas y todo calculado para él tener el poder y para robar, hay que decir. Ya. Es un caso infernal. O sea, organizaron todo Organizaron todo para el asalto. Claro. Qué cosa más terrible. Entonces, una organización así, difícil, pues, ¿no? Que sin más el presidente Lenín Moreno pueda zafarse de eso, sino poco a poco. Claro. Claro. O Pero sea hay que reformar- tener paciencia y hay que respaldar las acciones que pueda Claro, tomar. y Eso no significa callarnos. No callarnos y luego hay que ir a una asamblea constituyente para es- reformar sí. a fondo las leyes, pues. Ah, ¿tú crees que sí hay que ir a una asamblea Claro, constituyente? yo sí creo. ¿Y esto solo de eliminar en principio el Consejo de Participación Ciudadana? Eso es para que no caiga en manos del que viene. Ya. Porque si no le eliminan, cualquiera que viene tiene a siete personas que pueden sucumbir fácilmente al dinero ofrecido por el presidente Claro. para Al- tener o sea, el control de todo. tener el control de todo. Imagínate el Eso poder es lo que más tenía peligroso. antes la asamblea, pues no. Claro. 7 pelagatos reemplazan A toda una asamblea nacional. a 200 136. a 136 honorables. Entonces Que es difícil elegidos, claro. para un presidente. Sí, Simón, se nos fue el tiempo. se nos fue el tiempo. Pues. Y esta conversación ha estado buenísima. No solo muchas gracias por contarnos tu vida, para reflexionar sobre ella, para valorar lo que han hecho
ver cómo se puede seguir trabajando un país distinto, ¿no? Un Ecuador diferente. Claro, yo te agradezco mucho por esta oportunidad, porque me has dejado alabarme, porque soy vanidoso, pero sobre todo porque yo tengo 91 años y hasta el día en que me muera he de trabajar por el cambio en el país. Sí, porque tenemos gran responsabilidad. Ahora hay cierta esperanza, claro, va contra la ecología, pero estas 3 minas extraordinarias que han encontrado... ¿Pueden ayudarnos? ¿Nos van a ayudar? Pues no. Pero eso significa, Simón, que si nos van a ayudar hay que explotarlas, con los cuidados debidos, dirías tú. Sí, pero siendo realista. Ponte, tú eres un pobre con una alforja al hombro y que estás pidiendo caridad. Y de pronto te cae la lotería, pero te dicen, el pobre dice, no, yo tengo mis principios, yo odio al dinero. Pero sería un tonto si no aceptara, pues, ¿no? Estamos muy bien, sería su decisión, pero esto es el país, pues. La cosa es que hay que luchar para que tomen las medidas adecuadas para mitigar el riesgo. Pero yo, aunque se molesten los ecologistas que son amigos tuyos, además. Esperanza Martínez. Sí. Yo creo que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Claro. Hay que aprovechar con las seguridades las suficientes y el control suficiente. Claro que no están haciendo eso con las minas del Cóndor. Tenemos la triste experiencia del petróleo. Pero entonces hay que ponerse pilas para que la ciudadanía vigile eso, pues no. Y se mitigue lo más posible. Sí. Bueno, ahora sí nos vamos. Simón Espinosa nos ha acompañado, nos ha compartido su vida y también nos recuerda el compromiso de todos trabajar por el cambio. Él dice, yo a mis 91 años y mientras siga voy a seguir trabajando por eso. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y ya nos estaremos encontrando el día miércoles. Muchas gracias a Simón nuevamente. Y gracias, querida audiencia. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva.